Buenos días, este va a ser un video para explicar mi videojuego llamado Code Clicker, un juego tipo clicker, y para dar un par de tips o explicaciones a los que recién van empezando con el Pygame, por ejemplo como yo. Te preguntarás qué es un juego tipo clicker. Los juegos tipo clicker son juegos donde se juega normalmente de manera solitaria. El fin de estos juegos es el de recolectar un bien virtual, es decir, una moneda o un recurso o lo que tenga el juego, mediante la repetida utilización de un solo input, que puede ser una tecla o un clic. Estos generalmente no poseen un final absoluto, que es decir, que cuando uno llega a X cosa, el juego termina ahí, como mayoría de juegos normales y corrientes, sino que estos juegos permiten al usuario avanzar al ritmo que ellos quieran y disfrutar del todo el contenido. Algunos ejemplos de estos tipos de juegos que llegaron a la popularidad son el aclamado Cookie Clicker y Adventure Capitalist, entre otros. Bueno, con eso ya aclarado, ahora empieza el video. Bueno, este sería mi código del juego que yo hice. Antes que nada, quiero aprovechar que para poder crear obviamente un juego en Python con el Pygame hay que importar la librería. Lo que hace, lo que hace la librería de Pygame es brindar un par de herramientas nuevas para el lenguaje para facilitar mucho más el trabajo de desarrollar un videojuego en este lenguaje. También, bueno, hay que tener en cuenta dos cosas importantes del Pygame para poder crear tu juego, tío, siquiera para poder hacer algo en el Pygame, que es el pygame.init, que lo que hace, su única función es iniciar el Pygame, o sea, inicia el juego únicamente. Y al final de todo, que yo recomiendo siempre dejarlo al final de todo, es el pygame.display.update. Esto lo que hace es, como dice ahí acá arriba en la nota que dejé, actualizar la pantalla de tu juego. Es decir, que si vos pones una galletita que vaya, no sé, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia cualquier lado, o querés que o siquiera aparezca una imagen, tienen que sí o sí estar esto. Si no, no va a aparecer. Bueno, eh, bueno, seguramente pondrán todo esto y dirán, pero ¿cómo creo mi pantalla? Tipo, ¿cómo hago para que el Pygame se vea así? Ahí, toca un poquito en cara, pero así. Bueno, en Pygame nos dan una opción, nos dan acá, esta opción acá, que es para limitar el rango del tamaño de la pantalla. Es decir, que esto va a ser el ancho, creo que era, o sea, X y Y, o sea, el ancho y la altura. Por ejemplo, si yo cambio esto, bueno, se va a ver un poquito mal, por ejemplo así. A ver, así se va a ver un poquito más ancho. Tipo, yo creo que juego con 800 por 600 en mente, pero también funciona así. Y así. Y cualquier valor que vos quieras. Mientras entre en la pantalla tuya que tengas, está bien. Bueno, antes que nada, ¿no? Bueno, voy a seguir explicando mi juego. Esas son las tres cosas importantes del Pygame para poder crear una pantalla y que funcione. Después está este bucle acá al final de todo, más o menos, que es el while running. Este bucle lo que permite es, si tenés tipo que hacer cosas que el usuario interactúe con el juego. Sea si aprieta el botón de minimizar, el de maximizar la ventana, el de cerrar o algo dentro del juego propio. Sí o sí, este bucle casi siempre va a estar. El, el código que se usa para cualquier tipo de evento que tenga que agarrar el Pygame es justamente este, for event in pygame.event.get, y acá sería if event.type igual a pygame.quit, que sería darle justamente a este botón que está acá, a la X, convierte esto en false y se cierra el juego por completo, ya que rompe el bucle, ya que está casi al final. Esto que está acá, le explicaré más adelante, pero hasta ahora ese sería el bucle que siempre tiene que haber para que el juego por lo menos se pueda cerrar, porque si no va a estar abierto hasta que tu computadora no pueda más. Bueno, si quieres meterle música, también está esto, que es el mixermusic.load, mixer.music.play, que sí o sí
los tipos de archivos de música, sonido, lo que sea, tienen que estar en formato .wav. No puede estar en formato MP4, MP3 o cualquier otra cosa. Tiene que estar sí o sí .wav porque Pygame únicamente lee eso. Acá el punto play -1, eso significa para que el Pygame tipo repita la música hasta que el juego se cierre o hasta que, no sé, hasta el fin de los tiempos. Acá, bueno, estos son variables que tienen un sonido que les puse yo, que serían en el juego, serían estos, el sonido de tocar esto y el sonido de tocar una mejora. Ahí. Estos son más variables que tipo, se utilizan más abajo con algunos bucles o eventos. Esto, bueno, más variables. Esto sería la cantidad de código, tipo lo que se usa, mejor dicho, el bien virtual del juego. Esto es un tipo de eh, font, o sea, es decir, un tipo de formato de letra que puede ser entre Comic Sans, Arial, tipo las típicas letras de Word, por ejemplo. Estos son coordenadas porque una cosa importante, las coordenadas... no, no dije, no quise, no dije nada, perdón. Bueno, bueno, acá usé un par de funciones también para mostrar las cookies en pantalla, las cookies por segundo, o sea, estas letras directamente, incluso. Vale, estas letras nada más. Que van aumentando así constantemente, así. Hay uno, va aumentando uno por uno cada, creo que 30 ticks probablemente. Es que hice un reloj de FPS, pero tipo, personalmente no sé cómo funciona muy bien, pero creo que va por ticks. Es decir, tipo cada... Sí, van por ticks. Hace más funciones, esto funciona, bueno, esto tiene cantidad de facilities, acá, tipo, cuántas tenés, esto cuánto cuesta y su precio aumentado. Esto, bueno, esto es lo que expliqué antes para crear la pantalla, tipo cuánto de anchura, de altura. Esto del fondo del juego, un aviso también, es que cualquier imagen que ustedes quieran poner en el juego, háganlo en formato .png. Es mucho más fácil y creo que también es el único formato que acepta el Pygame actualmente. Bueno, este es el título y el icono, que tipo, si ustedes tipo, normalmente no hacen esto, lo dejan así, un segundo lo borro, a ver si me deja correrlo. Tipo, le va a salir así, Pygame Windows y el iconito del del módulo de Pygame. Pero si ustedes tipo, ponen esto, Pygame.display caption, van a cambiar esta parte que está acá arriba, esto, el nombre, que le va a salir acá abajo, ahí, y el iconito que le sale al costado, no el icono que está acá porque esta es la consola de Python de por sí. Y así. Esto sería, bueno, sería que cambie el icono de la ventana por la variable icono que tiene, bueno, la imagen del logo del juego.png, que es la que estaba ahí, que es tipo, justamente la galletita del medio. Bueno, estas son más imágenes, también cumplen, o sea, que hacen lo mismo que acá, que almacenan la imagen en una variable. Y estos son objetos tipo clase. Esto, tipo, yo no tengo mucha idea que digamos, o sea, personalmente no soy muy experto en los tipos clase, pero lo que entendí que son como moldes. Es decir, tipo, para decirlo de una manera fácil, son como moldes que podés crear. Esto se toca mucho más adelante en tipo programación orientada a objetos, pero esto me sirve bastante bien como para aprender un poquito más acerca de eso. Los códigos tipo los cosas tipo objeto, o sea, el código tipo objeto son como moldes, o así por el estilo, que uno puede poner que agarre X imagen o que haga tipo tales funciones. Es decir, tipo, si yo pongo que un clase, o sea, clase, no sé, clase agua, agarre la anchura, la altura de una imagen, eh, la cambie de tamaño a
valor 2 o 3 o lo que sea, eh, puedo hacer eso. Acá con el def.ini, esto tipo, en mi ejemplo, va, en mi código lo que dice que es con el tipo cookie. Esto agarra la anchura, la altura, esto lo transforma a la escala que yo quiero, que lo van a ver un poquito más abajo. Esto, bueno, agarra las coordenadas, que también está más abajo. Y esto es justamente para esta parte que está acá abajo, que es para chequear si el usuario tocó o no bueno, la galletita, o sea, la imagen. La cosa buena de tipo, los cosos class cookie es que pueden contener como muchos def. Para pensarlo de una manera, es como una definición que puede contener varias definiciones y que esa definición puedes acceder justamente específicos, eh, a específicos puntos de esa definición. Digo, por ejemplo, si yo quiero acceder al draw, o al def draw, únicamente al def draw del cookie, pongo la variable, que sería, no sé, punto draw. Así. Listo. Porque lo que uno hace para poder utilizar o sea, los cosas tipo class, es justamente esto. Almacenan una variable, bueno, creas una variable que sea igual al class, que esto sería el molde. Pones lo que pide para el class, que en este caso sería, bueno, coordenada X, coordenada Y, imagen y la escala. Que acá sería coordenada 538 en X, 130 en Y, la imagen de la variable objcode y la escala 0,8. Y así con, bueno, con cada cosa que está en la pantalla, que serían, ejemplo, esto que está acá, esto y esto. Bueno, estas son otras definiciones. Esto lo que hace es calcular cuántas cookies por segundo va a haber en cantidad tipo a los FPS que pusiste para el juego. Que yo puse en tal caso 30. Y esto lo transforma en un valor int. Porque si fuera un tipo float van a haber como 80.000 comas. Y no se ve muy bien que digamos. O como que... Sí, sí, no se ve bien para mí personalmente. Bueno, esto sea el bucle, lo que expliqué anteriormente, que es para los eventos del Pygame. Eso también. Ahora, acá hay algo importante. O sea, el punto blit. Uy, ahí está. Sí, casi me mando una macana. El punto blit sirve justamente para updatear la pantalla. Pero no en el sentido de que actualizás la pantalla como si fuera tipo el comando que está acá abajo, que es el punto display.update. No, no. Lo que hace esto es que simplemente como que lo muestra, como que está en una cola para mostrarse en pantalla. Es lo que quiero decir. El pantalla.blit, bueno, el pantalla es simplemente una variable que le di creo que estaba por acá está, a la pantalla. Tipo, si vos le querés puede poner window, BS, lo que sea. Pero, siempre tipo tenés que poner que tu pantalla sea .blit. O sea, pantalla.blit y acá pones la imagen y las coordenadas. También hay una manera para cambiar esto. Y que en vez de tipo de que son un fondo o bueno, una imagen en coordenadas, puedes simplemente cambiar que sea únicamente colores. Que creo sería pantalla.blit y era 255. Este formato que está acá, o sea, entre paréntesis con 255,255, es el formato de color RGB. Que si lo me imagino que lo pondré yo después más en el video. Pero si lo buscas, los colores tipo tienen diferentes números para poder llegar a esa combinación. Creo que los colores principales serán rojo, azul y amarillo. Y tipo de todo eso puedes sacar violeta, blanco, negro, lo que sea. Bueno, acá sería lo que dije anteriormente acerca de los tipo class. Acá lo que hago es, bueno, almacené lo que viene a ser acá en el cookie. Usé el molde del class cookie. Puse las coordenadas, el objeto, etcétera. Y acá lo que hice es que sí,
Cookie.draw, tipo, si se ejecuta la función de .draw, que esta función sirve justamente para si la persona, si el usuario está tocando el cookie, o sea, si está dando clic, perdón, me tartamudeo mucho igual, eh, sume un cookie más, o sea, le dé a un tipo, sume en uno el valor del juego que estás recolectando. Acá, lo mismo para cada upgrade. Acá si el usuario toca la upgrade, primero se fija si el usuario tiene la cantidad correspondiente para poder comprar la upgrade. Y si no, no hace nada. Simplemente nada. Bueno, acá aumenta. Acá toca el sonido. Esto también es importante porque uno tipo almacena la variable del sonido, que sería acá más o menos donde lo. No, un poquito más arriba. Acá, que yo almacené el sonido en una variable. Y después para poder ejecutarla, le das a punto play, más abajo, donde vos quieras. Bueno, acá está, acá le resta lo que gastó, suma. Esto es lo que hace en los juegos tipo clicker, cuando uno compra varias veces un upgrade, ligeramente aumenta de precio para evitar que el usuario gane mucho más de lo que gasta comprando el upgrade. Y así tipo metiendo en cierto sentido como un pequeño obstáculo, como para poder alargar un poco más el tiempo que el usuario juegue el juego. Acá aumenta la cantidad de, bueno, de upgrades que se compró. Y acá aumenta la cantidad de cookies por segundo. Lo mismo cumple en cada uno de los upgrades que dice acá. Esto es justamente para las imágenes, que serían esto, acá, bueno, las imágenes del cursor, el CPU, la computadora, el facility, lo que sea. Bueno, esto es lo que expliqué antes. Justamente esto chequea si el usuario aprieta la X que estaba ahí, para que el juego se pueda cerrar, sino va a estar abierto de por vida. Y la única manera de cerrarlo es usando el administrador de tareas o apagando la computadora. Y esto, bueno, llama funciones, un montón de funciones. Que estos son normalmente para mostrar texto únicamente. Y esto es justamente para eh, mostrar, bueno, para hacer el cálculo de cuántas cookies por segundo gana. Ahora voy a explicar lo de los textos, que eso es lo último que me faltó explicar acerca de esto, que también es un poquito importante. Que es que acá es medio un quilombo lo que hice, pero tipo, sepan perdonar. Yo estoy aprendiendo todavía a cómo programar esto en Pygame. Pero la cosa es que normalmente podés almacenar las coordenadas en una variable. Si querés editarlas mucho más adelante. Yo las almacené porque no encontré una mejor manera de hacerlo. Pero bueno, esas son las coordenadas. Y acá, bueno, creé una función para poder mostrar las cookies en pantalla. Que sería justamente acá. Este valor que está acá abajo de todo. Que si le aprieto, bueno, va aumentando. Así, ultra rápido. Y acá, bueno, almaceno en otra variable más o sea, las palabras que deberían de salir, que sería, bueno, sería font.render, que sería, el font sería este, que va a ser el tipo de letra Free Sans, bold. Punto render, que sería, bueno, para crear la letra, o sea, para crear las palabras, es decir, de esa manera. Bueno, una cosa es que si uno quiere mostrar un valor de una variable, un número, lo que sea, sí o sí tiene que convertirlo a string. El, el render, o sea, el Pygame no puede mostrar un número, porque, no sé, tiene un error. Así que sí o sí tiene que ser sí o sí en string. Acá lo que puedes hacer para mostrar un número, tipo si no querés que se muestre en 80.000 comas, como a mí me pasó varias veces, es primero transformarlo a un int y después transformarlo a un punto string. Esto es un valor booleano que sirve mucho más adelante. Y estos son los colores, bueno, los colores RGB, que darían el color blanco. Y acá, como dije antes, está el pantalla.bleed, que lo que hace es meter en cola lo que viene a hacer esto. O sea, para mostrar cuántas cookies hay en pantalla. Esta variable, bueno, esta se
Se coló un poquito por ahí en mitad de la nada, pero lo voy a dejar ahí. Después lo arreglo. Bueno, acá está el texto. Bueno, acá son más coordenadas, la misma función, se cumple lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sería todo. Más o menos, ¿no? Sí, tipo, ya creo que ya no hay nada más para jugar. Es un juego bastante simple para verse, pero un poquito complejo en la creación. Si es que recién empezaste, porque tiene un par de cosas que tenés que sí o sí averiguar, o preguntarle a un par de compañeros, o buscar internet. Tipo, yo les recomiendo buscar en las páginas como Stack Overflow, pero o sea la versión en español o la inglesa, o YouTube, que a mí me ayudó bastante una persona, un canal, que después pongo el nombre en, ahí en el video más o menos. Y eso sería todo. Después abajo en la descripción le dejo un par de videos para que enseñan un par de bases simples del Pygame. Y les dejo el código también para que puedan descargar y fijarse con las notas que dejé ahí para que se queden token y fíjense qué hace cada cosa. Si es que no entiendo tampoco mucho lo que hablo del video. Y eso sería todo.